Sean todos muy bienvenidos nuevamente. Yo soy la ingeniera forestal Susana Mendieta. Conmigo vamos a estar desarrollando la cátedra de botánica forestal y en este primer módulo vamos a estar viendo los conceptos de morfología y fisiología de las plantas forestales. Vamos a dar una introducción a la estructura morfológica de los árboles y plantas forestales. Como objetivo tenemos comprender la estructura y función de las plantas forestales, incluyendo la fisiología adaptativa en entornos forestales, y aplicar conocimientos de fotosíntesis y respiración para evaluar la salud y productividad de las bocas. Adentrándonos un poco a la historia de la ciencia botánica, esta ciencia inició ya en la antigüedad, unos 350 años antes de Cristo, con Teofrastro, que fue el discípulo de Aristóteles, quien escribe Historia de las plantas y da inicio a, a los primeros textos sobre la botánica. En el Imperio Romano también, Plinio incluye formación sobre plantas en su obra Naturalis Historia. En la Edad Media, la conservación del conocimiento botánico a través de manuscritos se da y a través de herbarios, principalmente en los monasterios. En el Renacimiento, en los siglos XV y XVI, la separación de la botánica y de la medicina, específicamente de la herboristería, se desarrollan herbarios y jardines botánicos. En el siglo XVII se contribuye a la primera eh, iniciación de la ciencia de la sistemática botánica. Luego se da continuidad con el padre de la taxonomía, que es Carlos Linneo, quien introduce la nomenclatura binomial y se da un avance en anatomía y fisiología vegetal en el siglo XVIII. Se dan también ya las primeras clasificaciones basadas en las morfologías de las plantas en el siglo XIX con Darwin, quien publica El origen de las especies. Se ve influenciado a la clasificación fitogenética. En el siglo XX se desarrollan nuevas disciplinas, la ecología, la biología molecular y la citogenética, en donde se estudia principalmente la secuenciación del genoma del vegetal Arabidopsis thaliana, quien es la especie más estudiada en cuanto a taxonomía. El siglo XIX se dan grandes avances en la biotecnología genética, específicamente en la genética vegetal, y se avanzan en las aplicaciones en la agricultura sostenible y conservación de la biodiversidad. Actualmente la botánica moderna se centra en la concentración de especies, la biotecnología vegetal, la ecología vegetal y la comprensión de las respuestas de las plantas ante el cambio climático. Bueno, adentrándonos un poco ya a lo que es nuestro tema principal, que es la botánica forestal, para definir un poco lo que es esta ciencia. Dice que es una ciencia que se encarga del estudio de los vegetales dentro de ella. Se encuentra la botánica sistemática, que es la rama dedicada a descubrir, organizar e interpretar la diversidad de los vegetales. Por parte de la botánica forestal, específicamente, esta centra su atención en el estudio de aquellos de taxa de interés. Se te refiere a los vegetales que forman parte del interés de esta ciencia, que es la actividad forestal, y se enfoca en el estudio de las plantas que habitan en el bosque. Incluye el análisis de su estructura, su función y su distribución, las relaciones ecológicas. Para adentrarnos ya en lo que es la morfología vegetal, específicamente aquí estamos observando las partes y la estructura de una planta forestal, que es un árbol. Ahí estamos observando varias partes que conforman
esa estructura de la planta. Vemos que está conformado por rama, por follaje, por un tronco, por las raíces, las ramas que conforman la copa y la base del tronco. Cada uno de estas partes, de estos órganos, tienen las funciones dentro del desarrollo y crecimiento de los vegetales. Como uno de los principales órganos dentro de los vegetales, vamos a estudiar a las hojas. Principalmente dentro de este órgano se desarrolla lo que es el proceso químico que se determina en la fotosíntesis, que es la que se encarga de capturar la energía solar y junto con el agua y el dióxido de carbono la utilizan para producir los alimentos que se necesitan para el desarrollo de estos vegetales. A la vez también el proceso adverso se desarrolla, que es la respiración, en donde absorben el dióxido de carbono y liberan oxígeno durante la fotosíntesis. También así se desarrollan en esta parte la transpiración celular, transpiración vegetal, que liberan agua al aire a través de los pequeños poros llamados estomas, lo que ayuda a regular la temperatura del árbol. En el tronco, principalmente que sirve de soporte, se encuentran los tejidos, los vasos, y en esto también se encuentran el xilema y el floema, en donde se dan los intercambios de nutrientes, azúcares y agua. Este tronco también sirve de soporte que sostienen estas hojas donde se desarrolla la fotosíntesis, sostienen a las flores, a los frutos. eh, Así también sirven de estructura a todo lo que es la, la planta en sí, que es a las ramas que soportan a las hojas. La raíz, que tiene su función principal de absorber agua y nutrientes del suelo por medio de sus diferentes órganos específicos que son las raíces laterales, las raíces pivotantes, cada una tiene una función dentro del desarrollo de la planta. Y la flor, que es el aparato de reproducción de los vegetales, la mayoría de los vegetales que están conformados también por órganos femeninos, masculinos, por, por toda esa estructura que soportan a estos órganos que sirven de protección durante el proceso de reproducción de las plantas, ¿no? Ahí observamos cómo generalmente es la estructura de una flor y los componentes de estas. Aquí se encuentran los pistilos. Estos serían los estambres, que son los órganos masculinos de las plantas, en donde se encuentra el polen, que serán transmitidos luego a través del pistilo y donde se va a dar la formación de una nueva semilla para asegurar la vida de ese vegetal. Esta es una célula, un tejido en realidad que está representado en una imagen ampliada, una imagen de microscopio, donde se observan las células con las paredes celulares, y estas paredes celulares forman después todos los tejidos de todas las partes de las plantas, de todos los órganos. Por mi parte, y en esta primera parte es todo. Por el momento me encuentro a disposición en los medios, en la plataforma del Classroom y también en el correo que ven en pantalla. Muchas gracias por la atención.